Oigan, ustedes no van a creer lo que me pasó. Estaba hospitalizada, luchando por recuperarme, y mientras tanto, mi propia mamá estaba vendiendo todas mis cosas sin decirme nada. Sí, literal, todo mi mundo se estaba desarmando mientras yo ni siquiera podía salir de la cama. Déjenme contarles todo desde el principio, porque si no les doy el contexto, esta historia no tiene ni la mitad del impacto. Yo soy Ana, tengo 24 años y para ponerlos en situación, vivo en una ciudad pequeña donde todos nos conocemos y donde las noticias vuelan rápido. La verdad es que nunca tuve la mejor relación con mi mamá, y cuando digo no la mejor es porque, siendo honestos, siempre fue complicada. Mi mamá, que se llama Claudia, es una persona muy fuerte y con carácter, pero también con muchos problemas para manejar sus emociones y el estrés. Desde que recuerdo, ella ha tenido trabajos que no duraban mucho, problemas con su pareja, y la verdad, nunca tuvo mucho tiempo o paciencia para entender mis cosas o apoyarme de verdad. Vivíamos en la casa de mi abuela porque la situación económica en casa nunca fue fácil. Mi papá se fue cuando yo tenía como 10 años, así que fue mi mamá, mi hermana menor y yo las que tratábamos de sacar la casa adelante. Yo, por mi parte, siempre fui muy independiente. Trabajaba desde chica para comprar mis cosas, ya saben, libros, ropa, un par de gadgets, cosas que me gustaban y que para mí tenían mucho valor porque las había conseguido con esfuerzo. No soy de pedir mucho, y siempre preferí arreglármelas sola. Pero hace unos meses todo cambió. Estaba trabajando en una tienda de ropa que queda cerca de mi casa, y un día, por accidente, me caí por unas escaleras mientras cargaba cajas. Fue feo, me fracturé la pierna y tuve que ser operada. Pasé casi 2 semanas en el hospital, y la recuperación tomó mucho más tiempo de lo que esperaba. Mientras yo estaba en el hospital, confié en que mi mamá cuidaría mis cosas en casa. Le pedí por favor que no tocara nada, que no vendiera ni regalara nada, que respetara todo lo que tenía porque era parte de mí. Me dijo que sí, que no me preocupara, que ella se encargaba. Pero aquí es donde empieza lo feo. Durante esas semanas, mi mamá empezó a hacer cosas que yo no esperaba para nada. Al principio, me mandaba mensajes diciéndome que todo estaba bien, que mis cosas estaban seguras, que no me preocupara. Pero algo dentro de mí no me cuadraba. Cuando por fin salí del hospital y volví a casa, sentí como si todo hubiera cambiado. Empecé a notar que algunas cosas importantes para mí habían desaparecido. Cosas que no solo tenían valor económico, sino sentimental. Unos libros que amaba, unos zapatos que me había comprado para una ocasión especial, hasta mi laptop que usaba para estudiar y para el trabajo. Obviamente, le pregunté a mi mamá qué había pasado. Y ella, con una cara súper tranquila, me dijo que no sabía nada, que quizá lo había perdido yo, que se me habría extraviado o algo así. Pero yo sabía que no era verdad. Me sentí súper confundida y molesta. No entendía cómo podía mentirme de esa manera. Y lo peor fue cuando una amiga me mandó un mensaje porque había visto varias de mis cosas en venta en un grupo de Facebook de segunda mano de la ciudad. Yo me quedé en shock. ¿Cómo? ¿Mi mamá vendiendo mis cosas sin ni siquiera avisarme? Llamé a mi mamá desesperada. ¿Por qué vendiste mis cosas? Le pregunté, intentando no gritar, pero con la voz quebrada. Ana, tú sabes que las cosas están difíciles, necesitaba ese dinero. Me respondió como si fuera lo más normal del mundo. Además, no eran cosas tan importantes, no deberías preocuparte tanto. En ese momento sentí que me rompía algo por dentro. No se trataba solo del dinero, sino del hecho de que mi mamá había roto mi confianza, mi espacio personal, y lo peor, sin consultarme. Yo estaba hospitalizada, vulnerable, y ella aprovechó para deshacerse de mis cosas como si nada. Intenté hablar con ella varias veces, pero cada vez era lo mismo, justificaciones, excusas, y una falta total de empatía. Me decía que no tenía otra opción, que yo no entendía las dificultades que ella tenía. Pero no podía aceptar eso. Mis cosas eran mi identidad, mi forma de expresarme, y que ella las vendiera a escondidas me dolió como nada antes. Cuando finalmente fui a la casa para ver qué quedaba, me encontré con un desastre. Había basura y papeles tirados por todos lados, mis cosas personales estaban por todos lados, algunas rotas, otras simplemente desaparecidas. Me sentí completamente traicionada. Le pregunté directamente.
¿Por qué hiciste esto? Y ella solo me dijo: Ana, yo solo intentaba sobrevivir. Ahí fue cuando decidí que ya no podía quedarme callada ni dejar que esto siguiera así. La relación con mi mamá siempre fue complicada, pero esto fue un golpe muy fuerte. Sentí que no solo había perdido mis cosas, sino también a la persona en quien más confiaba. Así que empecé a buscar ayuda. Pero esa parte se las cuento en la siguiente parte porque si no, no me caben en este vídeo. Aquí es donde la cosa se empieza a poner realmente intensa y, honestamente, fue una montaña rusa emocional para mí. Así que prepárense porque les voy a contar con todo el detalle lo que pasó después de descubrir que mi mamá había vendido mis cosas. Cuando me di cuenta de que varias de mis pertenencias habían desaparecido, y peor aún, estaban siendo vendidas en grupos de Facebook, me sentí devastada. No solo por la pérdida material, que ya de por sí era un golpe, sino porque sentí que mi mamá me había traicionado en el peor momento de mi vida. Recuerdo que me puse a buscar desesperadamente fotos y mensajes para tener pruebas. Guardé capturas de pantalla de los anuncios de venta, hablé con las personas que habían comprado mis cosas y, sin querer sonar dramática, me sentí como si me hubieran robado algo mucho más valioso que unos cuantos libros o una laptop. Me habían robado mi confianza, mi espacio personal, mi identidad. En mi cabeza, no paraba de darle vueltas a la misma pregunta: ¿por qué haría esto mi propia mamá? ¿Cómo pudo pensar que estaba bien vender mis cosas a escondidas mientras yo estaba luchando por recuperarme en el hospital? Intenté enfrentarla por mensaje y luego por teléfono. En uno de esos momentos, le escribí: Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué vendiste mis cosas? Ella tardó un rato en responder y cuando lo hizo, su mensaje fue frío y evasivo. Ana, las cosas están difíciles. Tenía que hacerlo. No es para que te pongas así. En ese instante sentí que me estaba hablando como si fuera una adulta insensible, y yo solo quería que entendiera que eso no era algo que se arreglara con dinero. Cuando finalmente volví a casa después del hospital, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Fui directamente a la habitación donde guardaba mis cosas, y lo que vi me rompió el corazón: cajas vacías, ropa tirada, libros desperdigados, papeles regados por todos lados, y lo peor, la sensación de que nadie había cuidado nada. Le pregunté cara a cara: ¿por qué hiciste esto? ¿No pensaste en cómo me sentiría? Y ella, sin mostrar mucho remordimiento, me respondió: Ana, si no lo hacía, no sé qué haríamos para pagar las cuentas. Tú no entiendes la presión que tengo. Yo estaba en shock. Sabía que las cosas estaban difíciles, pero eso no justificaba que vendiera todo sin consultarme, sin avisarme. Era mi vida, mis recuerdos, y ella los había tirado por la borda como si nada. Para mí, fue una traición profunda. Intenté explicarle cómo me sentía, cómo había confiado en ella y cómo eso me dolía. Pero ella se cerró, como si estuviera cansada de escuchar. Ahí fue cuando empecé a pensar en qué podía hacer. No podía quedarme callada, ni dejar que ella hiciera lo que quisiera con mis cosas y mi vida. Me puse a investigar qué podía hacer legalmente. Hablé con un par de amigos y hasta con un abogado que conocía por casualidad. Me dijeron que, aunque no era un caso súper común, si había maneras de reclamar, de exigir que me devolvieran lo que aún quedaba o al menos una compensación. Pero más allá de lo legal, necesitaba hablar con alguien que me ayudara a manejar la situación emocional. Así que busqué terapia para empezar a procesar todo ese estrés, la traición, la impotencia. Por otro lado, el tema de la casa se empezó a poner insostenible. Mi mamá, en vez de ayudarme a ordenar y a buscar solución, seguía actuando como si nada. Cada vez que tocaba el tema, ella se ponía a la defensiva y me decía que yo era exagerada, que estaba haciendo un drama por cosas materiales. Y aquí es donde me empecé a sentir atrapada, porque yo necesitaba mi espacio, mis cosas, mi paz mental para recuperarme, pero sentía que no había respeto ni consideración. Lo peor fue cuando me di cuenta que, aparte de vender mis cosas, mi mamá había regalado o tirado otras que para mí eran muy importantes, sin siquiera preguntarme. Recuerdo que una vez, buscando unos documentos, me topé con varias cajas abiertas, ropa que estaba toda arrugada, y hasta un peluche que había sido regalo de mi abuela cuando era niña, tirado en la basura. Fue demasiado. Le reclamé con lágrimas en los ojos. Ese peluche no se toca. ¿Cómo pudiste tirarlo?
Ella solo me miró y dijo: Ana, eso ya no sirve para nada. En ese momento, no pude más. Salí corriendo de la casa y me fui a la casa de una amiga. Sentía que no podía estar ni un segundo más en ese lugar sin romper en llanto. Mi amiga me escuchó, me abrazó y me dijo algo que se me quedó grabado. Ana, tú no mereces que te traten así. Mereces respeto, mereces que te cuiden, especialmente tu mamá. Eso me hizo darme cuenta de que no estaba loca ni exagerando. Mi dolor era real, y tenía derecho a sentirme así. Pero, ¿qué hacer ahora? Porque la realidad era que mi mamá vivía conmigo, y yo no podía simplemente correrla ni irme de la casa. La situación económica no me lo permitía, y con la pierna fracturada, mucho menos. Así que, decidí que la única forma era enfrentar el problema de frente. Empecé a tomar notas de todo, de las conversaciones, de las pruebas de venta, y me preparé para una conversación definitiva con ella. Lo que vino después fue un choque de emociones, de verdades escondidas y de confrontaciones que no esperaba. Pero eso se los dejo para la siguiente parte, porque aquí es donde la historia se pone aún más intensa. Después de ese día que me fui a casa de mi amiga, empecé a armarme de valor para tener esa conversación que tanto necesitaba con mi mamá. Sabía que no iba a ser fácil, pero ya no podía vivir con ese peso encima. Tenía que enfrentarla, poner las cartas sobre la mesa y exigir explicaciones. Así que un fin de semana, cuando ella estaba en la casa, me senté frente a ella, con todas las pruebas que había recopilado en mi celular y en unos cuadernos donde anotaba cada detalle. Mamá, empecé con voz firme pero temblorosa, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Ella me miró como si estuviera cansada, como si ya estuviera hartándose de mis reclamos. Está bien, ¿qué quieres? Dijo, cruzando los brazos. Le mostré las capturas de pantalla de mis cosas puestas en venta, los mensajes de los compradores, y le dije: ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué vendiste mis cosas sin consultarme? ¿Por qué me mentiste mientras yo estaba en el hospital? Ella me miró y por primera vez, vi un destello de culpa. Pero en vez de disculparse, soltó una respuesta que me dejó helada. Ana, ya te lo dije, necesitábamos el dinero. No sabía cómo decírtelo, y pensé que tú no entenderías. Yo la miré sin poder creerlo. En ese momento, toda la rabia y la tristeza que había acumulado explotaron. No se trata del dinero, mamá. Se trata de que me mentiste, me traicionaste, que usaste mi enfermedad para hacer lo que quisiste con mi vida y mis cosas. Ella bajó la mirada, y por primera vez la vi vulnerable. No quise lastimarte, Ana. Solo quería sacar a flote esta casa. Perdóname, por favor. Pero yo ya no podía perdonar tan fácil. No después de sentirme tan ignorada y pisoteada. La discusión se alargó horas. Sacamos todos los resentimientos, las palabras que habíamos callado durante años. Hablamos de nuestra relación rota, de las heridas que cada una había dejado en la otra. Esa noche no hubo soluciones mágicas, pero sí una promesa de intentar arreglar las cosas, de buscar ayuda juntas y de no repetir ese daño. Pero aquí viene lo peor: mientras pensaba que estábamos en el camino de la reconciliación, me enteré de que había más cosas que mi mamá había vendido o regalado sin decirme. Cosas que ni siquiera había contado porque no quería que sufriera más. Fue como un golpe en el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté entre lágrimas. Porque tenía miedo de cómo reaccionarías, admitió. Sentí que el mundo se me caía encima. Entonces empecé a darme cuenta de que el problema no solo era la venta de mis cosas, sino la falta de comunicación, la desconfianza, el dolor que ambas habíamos acumulado. Por eso, decidí dar un paso más. Busqué asesoría legal para saber si podía reclamar algo y también terapia familiar, para intentar sanar juntas o al menos poner límites saludables. Pero el choque más duro estaba por venir, porque en medio de todo esto, me encontré con una verdad que nadie esperaba y que cambió todo el panorama. Pero eso se los cuento en la siguiente parte, porque la historia todavía no termina. Lo que vino después de nuestra conversación fue algo que jamás imaginé. Después de que la tensión bajó un poco y creí que íbamos a trabajar en arreglar las cosas, me topé con una verdad mucho más grande y oscura. Una tarde, mientras buscaba documentos para la asesoría legal,
Me encontré con una caja que mamá había guardado en el closet. Por curiosidad, la abrí, y dentro había varias facturas, papeles y correos impresos que mostraban que ella no solo había vendido mis cosas, sino que también estaba intentando cobrar un seguro de vida, pero no mío, sino de mi papá, quien había fallecido años atrás. Mi corazón empezó a latir muy rápido. No podía creer lo que veía. Resulta que mi mamá había fingido que yo estaba en una situación de peligro extremo para justificar ese cobro. Había inventado un supuesto secuestro o accidente grave para que la aseguradora le pagara una suma considerable. Y todo esto mientras yo estaba en el hospital, vulnerable y sin saber nada. Leí mensajes entre ella y una amiga donde planeaban la historia y cómo explicarían todo si alguien preguntaba. Era un engaño completo. Me sentí traicionada, engañada, y más vulnerable que nunca. Cuando la confronté con esta nueva información, su reacción fue tan fría como aterradora. Ana, hazlo a tu manera. Si quieres seguir hundiéndonos, adelante, me dijo, casi desafiante. En ese momento entendí que mi mamá no solo había vendido mis cosas por necesidad, sino que había cruzado límites morales que iban mucho más allá de lo imaginable. Sentí que la casa se me venía abajo, que la familia que creía tener era en realidad un castillo de cartas, y que yo estaba sola luchando contra todo. Pero esa revelación me dio fuerzas para pelear no solo por mis cosas, sino por mi dignidad y mi verdad. Decidí que no podía quedarme callada ni permitir que mi mamá usara la mentira para salir impune. Contacté a la aseguradora, a la policía, y empecé a juntar toda la evidencia que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Pero la batalla apenas comenzaba, y no sabía qué consecuencias tendría para mí y para toda mi familia. Así que ahí estaba, en medio del huracán, con el corazón hecho trizas, pero con la determinación de no dejar que me pisotearan más. La historia se pone aún más intensa, y créanme, el clímax de esto es algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Chicos, aquí es donde la historia realmente explota. Ya me había enterado de que mi mamá no solo vendió mis cosas, sino que había fingido un secuestro para cobrar un seguro. Sí, sé que suena sacado de una película, pero créanme, fue real y me dejó en shock total. Después de juntar toda la evidencia, mensajes, correos, fotos de los artículos vendidos, decidí que ya no podía quedarme callada. Tenía que exponer todo, no solo para recuperar lo que era mío, sino para protegerme y para que nadie más cayera en esa mentira. Contacté a la aseguradora y les expliqué la situación con pruebas en mano. Ellos empezaron una investigación interna, y al mismo tiempo, yo buscaba asesoría legal para proceder con una denuncia formal. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente complicadas. Una tarde, recibí una llamada de mi mamá. Yo esperaba que fuera para tratar de arreglar las cosas, o para pedirme disculpas. Pero no. Ana, tienes que dejar esto ya, me dijo con una voz fría, casi amenazante. Esto va a destruir a la familia. Sentí un nudo en la garganta. Destruir a la familia, pensé. ¿Y qué hay de destruirme a mí? Le contesté con la voz firme. Mamá, ya destruiste todo cuando vendiste mis cosas y fingiste que me secuestraron. Yo solo quiero que se haga justicia. Colgó sin responder. En ese momento supe que no iba a ser fácil, y que ella estaba dispuesta a todo para salirse con la suya. Los días siguientes fueron una locura. Recibí mensajes de familiares que estaban divididos, algunos me apoyaban, otros le creían a ella y me decían que estaba exagerando, que no arruinara a la familia por dinero. ¿Quieres que hable con ella para que lo arreglen?, me preguntaba una tía. No, gracias, respondí. Esto no se arregla con silencio ni con arreglos familiares. Esto es serio. Mientras tanto, la aseguradora confirmó que había iniciado un proceso de investigación formal. Me sentía un poco más segura, pero también más vulnerable. Mi mamá comenzó a alejarse de la familia, ya no salía mucho, y el ambiente en casa se volvió insoportable. La tensión explotó una noche cuando fui a visitar a mi papá, bueno, su tumba, para tomar aire y aclarar mis ideas. Estaba llorando cuando me llamó mi hermano, quien hasta ese momento había estado callado y en medio del conflicto. Ana, empezó con voz baja. Tengo algo que decirte y creo que es mejor que lo escuches de mí. Me contó que él también había descubierto la verdad,
que no estaba de acuerdo con lo que mamá había hecho, y que había decidido apoyarme. Eso me dio un poco de fuerza, porque sentía que no estaba tan sola como creía. Un par de días después, la aseguradora y la policía me pidieron reunirme para dar mi testimonio con todos los detalles. Ahí fue cuando me enfrenté de nuevo a la realidad, cuando tuve que contar todo en voz alta, mostrar pruebas, revivir cada momento de dolor y traición. Fue agotador, pero también liberador. Por primera vez sentí que la verdad salía a la luz. Lo que vino después fue inesperado. Mi mamá fue llamada a declarar y, ante las evidencias, empezó a negar todo. Eso no es cierto, yo solo intentaba ayudar a la familia, decía, pero nadie le creía del todo. Las reuniones familiares se volvieron batallas campales. Algunos la defendían, otros me defendían a mí. La división era enorme y me dolía ver cómo la familia se desmoronaba por algo que nunca debió pasar. En una de esas discusiones, mi mamá llegó a decir algo que me dolió como un puñal. Ana, tú eres una ingrata. Yo hice todo lo que pude para mantenerlos a todos a flote y tú solo buscas destruirme. En ese momento, me di cuenta que por más que intentara explicar, ella no iba a cambiar ni a reconocer su error. Pero yo tampoco podía quedarme callada. Así que, después de meses de lucha, me decidí a dar un paso final. Publiqué una carta abierta en redes sociales explicando mi verdad, sin nombres ni detalles que pudieran perjudicar procesos legales, pero dejando claro el daño que había sufrido. La respuesta fue increíble. Mucha gente me escribió para darme ánimo, para contarme que habían pasado por situaciones similares, para decirme que no estaba sola. Eso me dio la fuerza para seguir adelante y para empezar a reconstruir mi vida, aunque las heridas seguían ahí. La batalla legal siguió su curso, y aunque el proceso fue largo y doloroso, finalmente la justicia empezó a darle la razón a mi versión. Pero lo más importante para mí fue recuperar mi dignidad, mi confianza y el control sobre mi vida. Así que sí, chicos, esta historia tiene mucho drama, traiciones y momentos muy oscuros, pero también tiene un mensaje de resiliencia y de cómo a veces tenemos que levantarnos incluso cuando parece que todo está perdido. Si algo aprendí es que la verdad siempre sale a la luz, aunque cueste tiempo y lágrimas. Bueno, después de todo ese caos y de la batalla legal, llegó el momento en que las cosas empezaron a asentarse un poco, aunque, para ser honestos, la herida no se cerró de la noche a la mañana. Recuerdo que la primera semana después de que la verdad salió a la luz fue como vivir en una nube. Sentía un alivio enorme porque por fin la gente sabía lo que había pasado, y sobre todo, porque yo estaba tomando el control de mi vida. Pero también había un vacío gigante dentro, porque esa familia que pensé que tenía ya no existía de la misma forma. Mi mamá, por su parte, se alejó por completo. No fue una separación amable ni silenciosa. Más bien fue como una ruptura que duele porque no hay vuelta atrás. No me hablaba, y la relación con mis hermanos también se volvió fría y distante, aunque con algunos pude reconectar más adelante. Pero lo más difícil no fue la distancia física o emocional, sino la sensación de traición. Ese sentimiento de que alguien que debía cuidarte y apoyarte, especialmente cuando estás vulnerable, te da la espalda y te hiere profundamente. Pasé mucho tiempo cuestionándome si había hecho lo correcto al exponer todo, porque, claro, afectó a mucha gente, no solo a mi mamá. Algunos familiares se alejaron, y otros me atacaron por exponer cosas de la familia en público. Eso me dolió, pero aprendí que no puedo controlar cómo reaccionan los demás. Solo puedo decidir cómo responder yo. En medio de todo, me enfoqué en mí. Empecé terapia para sanar esas heridas que la traición y la mentira habían dejado. No fue un proceso rápido ni fácil, pero fue necesario para aprender a confiar de nuevo, para recuperar mi autoestima y para entender que mi valor no depende de lo que otros hagan o digan. También me reencontré con amigos que estuvieron a mi lado en todo momento, y eso me recordó que la familia puede ser mucho más que solo la sangre. Son las personas que te apoyan, te escuchan y te quieren sin condiciones. Con el tiempo, pude recuperar parte de las cosas que mi mamá había vendido. Algunas fueron devueltas, otras logré comprarlas de nuevo, pero lo que realmente importaba no eran los objetos, sino el símbolo de que podía reconstruir mi vida y mi historia desde cero si hacía falta. La batalla legal terminó con un acuerdo en el que mi mamá aceptó devolver parte del dinero obtenido y pedir disculpas. No fue una victoria completa, pero fue un paso para cerrar ese capítulo. Lo más importante para mí ahora es que aprendí a poner límites claros.
A entender que el amor no justifica la traición, y que es sano alejarse de lo que hace daño, aunque duela. No voy a mentir, a veces siento rabia cuando recuerdo todo lo que pasó, pero también siento orgullo por haberme levantado y seguir adelante. Y sí, aunque esta historia suena súper dramática, y lo fue, también me enseñó mucho sobre la resiliencia, sobre el poder de la verdad y sobre la importancia de valorarnos a nosotros mismos por encima de cualquier cosa. Así que, si estás pasando por algo parecido, te digo que no estás solo. Que a veces la vida nos pone pruebas durísimas, pero siempre hay una salida, y siempre podemos elegir qué camino tomar. Gracias por escucharme, de verdad. Me encantaría saber qué opinan, si han vivido algo parecido o qué harían en mi lugar. Dejen sus comentarios, porque estos espacios son para compartir y apoyarnos mutuamente. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.